Bienvenidos sean todos ustedes a otro video más de Zero Med. Yo soy el Dr. Willy y esta es la presentación del video pasado que dejaré el link aquí en la descripción. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas a mi canal y me sigas en mis redes sociales para ver más contenido. Este tema lo veremos en dos partes. La primera consta de las relaciones inmediatas del riñón. También veremos las relaciones posteriores y mediales del mismo. Los riñones están situados en las fosas lumbares, a cada lado de la duodécima vértebra torácica y a la altura de las dos primeras vértebras lumbares, detrás del peritoneo. Como ya habíamos mencionado, son órganos que se sitúan de manera retroperitoneal y paravertebral, porque se encuentran justo al lado de la columna vertebral. Ahora, mediante este gráfico, vamos a analizar de mejor manera la situación de los riñones. Como ya dijimos, se encuentran a la altura de las vértebras de la duodécima vértebra torácica y las dos primeras vértebras lumbares, y se encuentran detrás del peritoneo. Hemos retirado algunas estructuras anatómicas para entender que entre la distancia del ilio renal y la pelvis renal corresponde al espacio que separa la apófisis transversa de la primera y la segunda vértebra lumbar. Veámoslo desde otro ángulo. Sí. Desde la vista posterior vamos a ver que la distancia de la apófisis transversa corresponde a la distancia que tiene el ilio renal y la pelvis renal. Y en cuanto a sus extremidades, podemos ver, dejemos un poquito, tiremos esta estructura. Y como les iba diciendo, las extremidades superiores se encuentran más próximas entre sí. La extremidad superior se encuentran mucho más próximas. En cambio, las extremidades inferiores no se encuentran tan próximas como las superiores. Y solo para hacer un recordatorio de las caras del riñón, recordemos que la cara anterior se encuentra hacia adelante y lateralmente. En cambio, la cara posterior se va a encontrar hacia atrás y hacia una dirección medial. Y en cuanto al riñón derecho, se describe que está algo más abajo que el riñón izquierdo, con una diferencia de una media vértebra. Entonces, si retiramos estas estructuras, podemos ver que la diferencia es notable. Ahora muy bien, vamos a revisar las relaciones inmediatas que tiene el riñón. Para esto vamos a cambiar a una imagen mucho más explicativa. Ahora utilizaremos esta imagen que nos va a ayudar a entender de mejor manera las relaciones anatómicas inmediatas del riñón. Como ya sabemos, los riñones están separados por los órganos vecinos por una envoltura fibrosa, la que estoy dibujando aquí. Esta envoltura fibrosa se la denomina fascia renal, pero debemos tener en cuenta que no es la misma cápsula fibrosa o cápsula renal que habíamos comentado en un principio, ya que la cápsula renal es esa membrana que está en relación íntima con el riñón, es decir, que está pegado hacia el riñón, ya que la fascia renal, la de aquí más afuera, es una hoja de tejido conjuntivo que se desarrolla a partir del tejido extraperitoneal y rodea al riñón a una cierta distancia. Esta fascia renal le confiere un compartimiento denominado la celda renal. Ahora bien, borremos esto que dibujamos para describir en el borde lateral del riñón cómo la fascia renal se desdobla en dos hojas, una hoja posterior y una hoja anterior. En cuanto a la hoja anterior, se describe que es una hoja delgada y poco resistente,
a la cual se le denomina también en otras bibliografías como la fascia de Gerota. Y en cuanto a la fascia renal posterior o la hoja posterior, o también que se la conoce en otras bibliografías como la fascia de Sutherland, es más gruesa y resistente que la fascia renal anterior. Ahora bien, con esta imagen que corresponde a un corte sagital, veremos cómo se comporta la fascia renal hacia arriba del riñón. Entonces, para ubicarnos tenemos aquí, ya, listo. Tenemos aquí las dos hojas de la fascia renal, la anterior y la posterior, y hacia arriba van a pasar por delante y por detrás de la glándula suprarrenal, en las cuales las dos fascias o las dos hojas se fijan en el inferior en la cara inferior del diafragma, y hacia abajo se reúnen debajo de la glándula suprarrenal. ¿Sí? Es decir, arriba de la extremidad o del polo superior del riñón, formando la denominada hoja interreno suprarrenal, que separa, como ya dije, el órgano tanto del riñón como la glándula suprarrenal. Por este motivo, el desplazamiento del riñón no afecta a la glándula suprarrenal. Y en cuanto al comportamiento de las hojas de la fascia renal, las dos hojas permanecen independientes, es decir, separadas. Pero se describe que por debajo del polo inferior del riñón se encuentran unidas por tractos fibrosos interrumpidos que permiten el paso del uréter. Regresamos a esta imagen para ver el comportamiento de la fascia renal de manera medial. Entonces, las dos hojas, tanto la hoja anterior como la hoja posterior, se describe que se llega a confundir con el tejido conjuntivo de la raíz renal, por lo que permite un cierre incompleto del espacio perirrenal. La hoja anterior se continúa medialmente por delante de la aorta abdominal y de la vena cava inferior, mientras que la hoja posterior lo hace hacia atrás de estas dos estructuras. Muy bien, ahora que hemos visto el comportamiento de las hojas de la fascia renal, vamos a revisar el espacio perirrenal. Para esto voy a dibujar una vez más la fascia renal de un color y la cápsula fibrosa que está íntimamente en relación con el riñón. Y vamos a cambiar de un color verde para mostrar el espacio perirrenal, que es el espacio, valga la redundancia, que se encuentra entre la cápsula fibrosa, que la dibujamos aquí, y la fascia renal. Este espacio está ocupado por grasa perirrenal, la misma que se denomina cápsula adiposa del riñón. Su espesor es variable y no existe en el recién nacido, y es más gruesa en los sujetos obesos. Entonces borremos estos dibujos que hicimos con anterioridad para ver la disposición de la grasa perirrenal, que es más delgada hacia adelante y hacia arriba. Es un poco más gruesa hacia abajo y hacia atrás, pero es mucho más gruesa de manera lateral. Esta cápsula adiposa del riñón o la grasa perirrenal dispone de vascularización propia y reacciona frente a infecciones renales como pielonefritis o abscesos perinefríticos. La fascia renal, que ya conocemos cuál es, anterior y posterior, constituye el medio de fijación del riñón, por su amarre o anclaje superior al diafragma y de manera medial a las formaciones vasculares y nerviosas de la región paravertebral. Toda la cápsula adiposa es un sostén del riñón en relación con la celda renal. Ahora vamos a analizar las relaciones anatómicas posteriores y mediales del riñón. Iniciando con las relaciones posteriores, son idénticas tanto para el riñón derecho como para el riñón izquierdo. Se describe que son relaciones toracolumbares y que están separadas del riñón
por el conocido espacio pararrenal, el cual se lo divide como espacio pararrenal posterior y espacio pararrenal anterior. Pero este espacio pararrenal o retrorrenal está detrás de la hoja posterior de la fascia renal, la que estoy dibujando aquí y la que ya describimos con anterioridad. Y dentro del espacio pararrenal está ocupado por el cuerpo adiposo pararrenal, es decir, tejido graso. Ahora vamos a analizar las relaciones torácicas, pero vamos a cambiar a otra imagen para entender mucho mejor cuáles son estas relaciones. Ahora, para las relaciones anatómicas torácicas, vamos a dividir al riñón en tercios, sí, de manera didáctica. Un tercio superior, un tercio medio y un tercio inferior. Lo hago de esta manera porque las relaciones torácicas corresponden al tercio superior del riñón derecho y a los 2 tercios superiores del riñón izquierdo, los cuales se van a aplicar o descansar sobre el diafragma y por encima de los ligamentos arcuatos medial y lateral. Los ligamentos arcuatos mediales corresponden a los del músculo del psoas, el psoas mayor, y al ligamento arcuato lateral corresponde a los ligamentos del músculo cuadrado lumbar. Entonces, una vez más, vamos a ver que el ligamento arcuato medial corresponde al músculo psoas mayor, y el ligamento arcuato lateral corresponde al músculo cuadrado lumbar. Y retirando estos músculos, el psoas mayor y el cuadrado lumbar, vamos a poder apreciar la 11ª costilla y la 12ª costilla, con su respectivo espacio intercostal. Ahora vamos a revisar las relaciones anatómicas lumbares, que están constituidas por las partes blandas que se sitúan entre la columna lumbar, entre la 12ª costilla y entre la cresta ilíaca, formando este triángulo. Medialmente se encuentra el músculo psoas mayor y de manera lateral o más lateral y posterior se encuentra el músculo cuadrado lumbar. Ahora vamos a describir 2 espacios de la pared lumbar, que son el triángulo lumbar superior y el triángulo lumbar inferior. En cuanto al triángulo lumbar superior, se describe que sus límites mediales es el músculo erector de la columna. Su límite lateral o externo es el músculo oblicuo del abdomen. En cuanto a su límite superior es la 12ª costilla. También se describe que el piso del triángulo lumbar superior es la fascia transversal. Y en cuanto a su techo, es el músculo oblicuo externo del abdomen. Ahora bien, vamos a cambiar de color para describir al triángulo lumbar inferior, que sus límites, el límite inferior, va a ser la cresta ilíaca. Y en cuanto a sus márgenes, es decir, a estos que estoy dibujando, al margen medial y lateral, en cuanto al medial, va a ser delimitado por el músculo dorsal ancho. Y su límite externo va a ser el músculo oblicuo externo del abdomen. En cuanto al piso del triángulo lumbar inferior, se describe que es el músculo oblicuo interno del abdomen. Y revisamos estos 2 espacios de la pared lumbar porque son lugares frecuentes para que se produzcan hernias. Y pongo aquí esta imagen porque la 12ª costilla, que ojo, tiene longitud muy variable, se relaciona con la cara posterior del riñón. Y esta 12ª costilla termina en el borde lateral del riñón. Entonces, dependiendo su longitud, se constituye un obstáculo para el abordaje quirúrgico del riñón en la región lumbar. Y eso ha sido todo el video. Si te gustó, pon tu manita arriba. Si no fue así, pon en los comentarios las cosas que debería mejorar. En la descripción del video voy a estar poniendo la bibliografía en donde me basé, el link del anterior video para que puedas complementarlo con este. No olvides seguirme en mis redes sociales que estaré dejando en la descripción del video.
Esto es Euromed, yo soy el Dr. Willy y eso ha sido todo por hoy.